Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar en donde nos estén sintonizando. Bueno, pues nosotros tenemos que venirles a explicar lo que una vez más, lo que ya hemos explicado durante varias ocasiones. Que las ideas se combaten con ideas, no a palazos. Si a palazos se convirtiesen las ideas, el marxismo ya hubiese dejado de existir. Pero si este no es el canal y si este es la última vez o de las últimas veces que tenemos que usar esta vía para seguir transmitiendo nuestras ideas y propósitos, eso no va a significar que vamos a dejar de transmitirlas. Agradecemos a las personas que han estado ayudando en la difusión de las ideas estos últimos días. De todo corazón lo quiero agradecer porque parece que la plataforma no le ha estado gustando la situación, en particular a Larry Page y a Sergey Brin, y actúan de la misma forma que actúan Elon Musk y compañía. Pero finalmente quiero que vean que se cayó Televisa. Parecía hace unos años que era un imperio construido en lo grande, y es más, había gente que exageraba y decía, el quinto poder o el cuarto poder, no sé qué hijos, los medios de comunicación, el cuarto poder, el quinto poder. No, 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 no. En el capitalismo ya hemos explicado, el verdadero poder es el capital financiero, ¿no? Es el banquero, es el que determina a quién le presta y a quién no le presta, ¿no? No hay más allá del banquero. Entonces no nos confundamos. Hoy podrán tener mucho poder los dueños de las medios de redes sociales, pero tampoco es infinito. Ellos de la misma forma que Televisa transmiten, quieren que escuchemos, le dan difusión a lo que quieren que escuchemos, le dan la importancia a lo que quieren que escuchemos, soslayan medios como este canal donde se transmiten las ideas de Marx, Engels, Lenin, Trotsky y Ted Grant. Y dado que hay compañeros que están ayudando de forma desinteresada, porque yo ni los conozco a los compañeros, por cierto, que están ayudando a difundir. En fin, les agradezco a sus compañeros. Pues quiero decirles que muchas gracias y que hoy más que nunca pues necesitamos de su ayuda, y de los que no estén ayudando necesitamos que se incorporen en ese sentido a empezar a difundir este tipo de materiales en sus redes sociales. Eh, Ojalá nos puedan ayudar en ese sentido, ¿vale? Bueno, ojalá nos estén ayudando. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar en que nos estén sintonizando. Agradecemos siempre y agradeceremos siempre todos sus apoyos, ¿no? Y bueno, habrá que repetir por segunda, tercera ocasión el origen de la teoría de la revolución permanente. No les está gustando el tema. Pues más, vamos a... Como aquello de la canción, ¿no? De 100,000 veces que tienen o 100 veces que lo tienen, 100 veces lo levantaremos, ¿no? Lo de la canción del Ebro, ¿no? En el Ebro, ¿no? Empezamos otra vez. Habíamos dicho que Marx y que Engels, eh, bueno, en particular Marx había sido emigrado a Bélgica y que en Bélgica había conocido a otros amigos, por ejemplo a Wolf, eh, y que además allí se puso en contacto con otro tipo de personas desde allí, con la Liga de los Justos, con la fracción de ellos en Inglaterra, y que les empezaron a pedir
un manifiesto, el manifiesto, y que este manifiesto sería lo que se convertiría en el manifiesto comunista, ¿se acuerdan? También habíamos platicado un poco del qué significaba la teoría de la revolución permanente, pero ya los habíamos remitido hacia ese lugar, hacia otra cápsula que habíamos hecho con una explicación detallada de qué es la teoría de la revolución permanente. En este canal habíamos hecho esa. Vamos a seguirle hablando de este tema, que me acordé de repente, ¿no? Que hay violaciones de artículos sexto y séptimo cuando aquí en México, en una república democrática, ¿no? Y se supone que de acuerdo a eso no tendrían que estarme acallando, libertad de prensa sobre todo. No tendría que estarme acallando, pero pues lo mismo hicieron con Marx, ¿no? Cuando lo mandaron, lo sacaron primero de Alemania y luego de Alemania, y luego él se tuvo que ir a Francia y luego de Francia a, a Bélgica, ¿no? Pero bueno, todos esos enemigos de Marx cayeron en su momento. Ya han estado cayendo. Y siguen las ideas de Marx hablando. Y en particular la teoría de la revolución permanente, que es de la que vamos a hablar hoy, todavía sigue vigente. Muchos de esos medios de comunicación de los enemigos de Marx ya no existen. Y es más, son deleznables para la humanidad. La humanidad no solo los desconoce, y cuando los conocen para mal, porque son gente de mal. En fin. Habíamos dicho también que había estallado después de la escritura del manifiesto comunista, meses después, en febrero del 21 de febrero, si no mal recuerdo, del 1848, unos meses después, estallan las insurrecciones, sobre todo en París, que es donde se esperaba que fuese el epicentro, que celebraban estas eh, eh, mítines, porque empezaron siendo mítines y empezaron festejando estos mítines a nombre de comilonas, a nombre de banquetes, para evadir un poco la presión de Luis Felipe y toda esta gente, ¿no? Pero a la larga no convencieron la gente y terminaron por ser derrocados este, estas movilizaciones, estos mítines, pero no sin la oposición de la gente, sin la oposición de las clases trabajadoras y de los humildes, ¿no? Entonces, cuando estallan estas movilizaciones, empiezan a salir algo a nombre de banquetes, empiezan a aventar a la policía y la gente no lo permite. Hay choques policíacos contra de esta situación, y estos choques policíacos, la gente en vez de tranquilizarse, se enoja todavía más, se violenta todavía más, y esta situación acaban en las revoluciones de 1848, en particular en París. Esto pone muy feliz a Marx. Marx tiene la posibilidad de ir para París, y eso ya lo habíamos platicado, ¿no? En el otro podcast, no nada más era más o menos para ponerse en contexto, otra vez para recordar qué es lo que había pasado. Bueno, esta cosa, obviamente, estas movilizaciones, lejos de impulsar el manifiesto, bajaron el manifiesto comunista. Y el manifiesto comunista se fue dando a conocer poco a poco con el paso del tiempo. Porque paradójicamente las movilizaciones lo que hicieron fue disminuir la importancia del manifiesto. Pareciera, ¿no? Imagínense pues, cuán el manifiesto, cuán censurado ha sido a lo largo de la historia. Eso se ha censurado a lo largo de la historia de forma endemoniada. Ahora creen que estos Sergey Brin y Larry Page, que
dejando o impidiendo que se suban transmisiones en vivo, ¿van a callarnos? No nos van a callar. Lo mismo va para el otro, para el Elon Musk, ¿no? Si no es a través de estos medios, las ideas siempre encuentran camino. En fin, vamos a hablar del origen de la teoría de la revolución permanente, ¿no? Las situaciones en Alemania, ¿cómo estallan las insurrecciones en Alemania? Bueno, primero se forma un parlamento, y el parlamento de los 300, hay 300 personas, la mayor parte es, bueno, todos son personas supuestamente educadas, ¿no? Y la mayoría son abogados. Entonces, ay, pero bueno, ninguno o casi nadie era un revolucionario profesional o alguien a, cercano a las necesidades del verdadero pueblo. Dices, bueno, en fin, tenemos, es lo que hay, ¿no? Eh, Finalmente ocurre lo mismo que ocurre con todas las revoluciones cuando comienzan. Siempre son los moderados quienes se ponen al frente al principio de las revoluciones. Bueno, aunque aquí había alguno que otro radical, eso es lo bueno, que al menos a diferencia de Morena, donde no se están permitiendo, donde supuestamente ahí es un lugar donde caben todos, en el pre-walk, donde supuestamente caben todos, no caben todos, porque no les gusta el comunismo, no les gusta escuchar de Marx, en fin, ¿no? Bueno, entonces, la radical lo que pedía era ninguna concesión con la realeza, nada, ninguna concesión, con Guillermo IV y con toda esa gente, nada que ver, ¿no? Pero el otra ala quería que todos los avances que se dieran, es decir, las soluciones de la Alemania pequeña y la Alemania grande, o sea, la gran Alemania, las soluciones de la gran Alemania y la solución de la pequeña Alemania, las llevara a cabo el bueno, es que esa es la situación, ahorita vamos para allá, ya me estoy adelantando. Entonces, las soluciones se llevaran a cabo, pero en complacencia de la realeza. No, o sea, no de forma independiente. Mientras el radical decía que tenía que haber una ruptura, de la misma forma en como sucedió en la Gran Revolución en 1789. Ellos esperaban una ruptura con la realeza, pero el ala moderada, el ala más estúpida, que no tiene nada que ver con la historia, porque ya era historia, sus acontecimientos de la Gran Revolución, y a partir de ello tenían que haber aprendido los acontecimientos, pero no los aprendieron, o no los querían aprender más bien, ¿no? Querían ir en contra de las leyes de la historia, como los stalinistas en muchos casos, negando la teoría de la revolución permanente, a pesar de que esta fue la que llevó al proletariado ruso a tomar el poder en 1917. Lo mismísimo aquí, actuando como moderados los stalinistas, moderados, claro, y aquí haciendo exactamente lo mismo, pero era la moderada negando los acontecimientos de la Gran Revolución. Eso muestra que la burguesía alemana ya estaba en decadencia, ya no tenía los bríos de la francesa en 1789. Cuando la burguesía va y toma el poder, lo toma con una conciencia revolucionaria, digamos, muy alta. Pero esa conciencia revolucionaria va decayendo con el paso del tiempo. Se va haciendo cada vez más degradada, más se va cansando la burguesía. Para 1848 está muy cansada la burguesía y ya no es capaz de llevar a cabo las mismas acciones, el mismo programa, echarlo a andar que en 1789, es decir, 60 años atrás.
Solo 60, en 60 años solo se agotó demasiado la burguesía en 60 años. Solo en 60 años, o sea, muy rápido pues, el cansancio de la burguesía. En fin, todo eso es como el elefante torpe que le gusta decir a López Obrador, el elefante reumático y que no sé qué, así. Entonces, Carlos Marx y Federico Engels, desde donde quiera que estaban, porque Engels se fue al frente de la lucha, ahorita veremos, al frente de batalla, por eso le decían el general. Entonces, Federico Engels estuvo en varios pueblos, en varios lugares, luchando en contra de la reacción. Estuvo en varios, y cuando no, se estaba refugiando. Cuando no estaba luchando, se estaba refugiando. El caso de Marx era, pues como ustedes saben, no tiene las condiciones atléticas de Federico Engels, era como más torpecillo el Marx. Entonces, no era tanto lo suyo salir a la batalla, no se le daba. En ese sentido, Engels era más parecido a León Trotsky, al fundador del Ejército Rojo. Que, o sea, imagínense los acontecimientos de 1848 y las batallas de 1848 en contra de la realeza eran muy chiquitas comparadas con lo que vendría en 1917. En Rusia en 1917 eran muy pequeñas todas esas batallas. Mira, estaba pensamos, miren, fíjense, ¿por qué tienen tanto miedo Larry Page y Sergey Brin del marxismo? Fíjense bien, estaba pensando, ¿cuántas revoluciones? En 1789, a finales de ese siglo, está ahí una revolución que es burguesa, pues ciertamente. Para 1700, para 1848, ya el proletariado en 1848 va en ascenso, mientras que, ¿qué es lo que ocurre? La burguesía va en decadencia. Después, ¿qué es lo que ocurre? Estalla la Comuna de París en 1871, solo unos años después, digamos, 1871, 23 años después, prácticamente nada, ¿no? Es más, muchos de los combatientes de 1848 fueron los mismos de 1871. Por ahí hice una traducción de Greg Huxley, de una conferencia de Greg Huxley, y Greg Huxley ahí explican que en la Comuna de París, a los que seguro se echaron, que era consigna echarse, fusilar, era consigna fusilar a los obreros viejos, porque esos obreros ya habían vivido 1871 y 1848, entonces era consigna reventarse a ese tipo de obreros, ¿no? A los más veteranos, ¿no? Entonces, fíjense bien, mientras que el proletariado va en ascenso, la clase dominante va en decadencia. Pero el momento en donde el proletariado alcanza a la burguesía y la rebasa, donde empieza a adquirir independencia de clase, es en 1871. A partir de 1871 es donde empieza la independencia de clase del proletariado. Entonces, fíjense cuántas insurrecciones, ¿no? De los más humildes. La gran revolución en Francia empieza 2 semanas antes del 14 de julio, de la toma de la Bastilla. 2 semanas antes, un grupo de obreros agarraron a su patrón y lo decapitaron. Eran los plebeyos, ¿no? El proletariado era insignificante, era pequeño. Y a pesar de eso, el proletariado ya estaba empezando a imponer eh, su sello en todos estos acontecimientos, a pesar de todo esto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, viene el siglo,
1879, 1830, luego después de 1830, 1848, 1871. Hay mucha inestabilidad en Europa, entonces, y es como consecuencia de qué? De la decadencia de la clase dominante y al mismo tiempo el ascenso de la clase obrera. Entonces, hay una, tienen un problema muy severo que enfrentar la clase dominante. Y luego, fíjense, después de 1871 surgen las organizaciones de masas más grandes del planeta como consecuencia. Después de la Comuna de París estamos hablando de la socialdemocracia en toda Europa. La clase obrera ya empieza a organizarse, ya empieza a hacer sus propios partidos, sus propios sindicatos afiliados a esos partidos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es natural que la clase dominante europea estuviese espantada porque la clase obrera era una clase obrera. Y luego en 1917, viene en 1914 la Primera Guerra Mundial, un periodo de reacción, y luego, no mucho tiempo después, solo 3 años después, estalla la Revolución Rusa y triunfa la Revolución Rusa. Luego de ahí hasta 1991, que se cae el muro de Berlín. Entonces, durante todos esos tiempos, el proletariado ha salido a la lucha, se ha dado a conocer, se ha destacado el proletariado durante todo este tiempo. Entonces llama la atención, que es de llamar la atención que el proletariado siempre ha estado presente, de forma muy insignificante, incluso en 1789, no tomó el papel, pero sin eso, pero a pesar de eso, ya empezaba a dar sabor al proletariado, a pesar de eso, en ese acontecimiento. Y no se pueden desafanar de la clase obrera, ¿no? De forma fantasmagórica, en la época de la Unión Soviética, la burocracia stalinista durante todo ese tiempo, de forma fantasmagórica, lo hizo. O sea, de forma mmm, bueno, de forma muy mala, ¿no? Muy monstruosa, pero están espantados a pesar de todo eso. Y creyeron que se habían, después de la disolución de la Unión Soviética, creyeron que se habían desafanado ya del movimiento obrero y resulta que es lo contrario, ¿no? Que el movimiento obrero sigue en ascenso y pues lo contrario en el sentido de que se expandió a nivel mundial. Porque para eso también triunfa el movimiento en China en 1949. O sea, fíjense, si se dan cuenta, luego a partir de 1940, en 1991 también empieza una degeneración hacia el capitalismo en China. China pues, también se vuelve, pero estaban espantados. Medio mundo era, aunque sea de forma fantasmagórica, aunque sea de forma monstruo, representaba las ideas del proletariado, aunque de forma monstruo, reitero, muchas veces lo reitero. El triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 tiene que ver con lo que desarrollaron, con las ideas que se desarrollaron en este periodo. En 1848, los revolucionarios alemanes en 1800. Tiene que ver con esto. Es la discusión, es esta discusión que sacaron. Si la burguesía, regresemos a 1848 en Alemania, regresemos. El problema, entonces Sergey Brin y el otro están, y el
otro, a pesar de que es ruso el otro, el primero, este primero, y el Larry Page están espantosos por eso, porque otra vez están viendo el proletariado levantarse. Pero ahora en Estados Unidos, por eso les digo, ahora, antes era, parece que en Europa, en Estados Unidos, al menos de alguna forma, y en toda América se lograron bloquear de alguna forma, a excepción de Cuba, quien también era de forma monstruo, representaba al proletariado. Y están espantados por los acontecimientos, pero ahora no pueden, el acontecimiento en América es terrible, es tremendo, porque ahora sí tienen que, están espantados con lo que, porque ahora antes, digamos, eh, bueno, sí, había trotskismo en el cono sur, ¿no? Y además representaban a una cantidad grande de obreros en el cono sur y lo que tú quieras. Pero más allá no tenían, más allá de eso, una gran cantidad de obreros, pero no tenían el poder, digamos, como tal, a diferencia. Pero ahora es distinto en Estados Unidos. Ahora, ahora es en Estados Unidos, ¿no? Uno de los países más grandes del mundo. Ya no es el país gabacho por excelencia. Ya no lo es, aunque no le guste. Aunque no le guste a Jordi y a su patrón Alan Woods, aunque no les guste a ellos. A ver, aquí una vez les voy a dar el dato, porque, a ver, otro de tantos datos, porque a ellos no les gustan los datos, pero bueno, dice el FMI, no lo digo yo, lo está diciendo el FMI. Dice, es China la economía más grande del planeta desde 2016 en poder de compra. Es decir, la economía que más compra desde el 2016 es China. No lo digo yo. Entonces no es relativo, es absoluto. Lo está diciendo el FMI. O sea, ya. Es que la población es mucho más grande en China que en Estados Unidos. Ay, ¿qué clase de argumento es ese? Ay, por favor, ¿Qué clase de argumento es eso, compañeros? Seamos serios. Entonces, si eso es cierto, entonces también la población de Estados Unidos es mucho más grande que la de Inglaterra y entonces es todavía absoluta la ventaja que tiene Estados Unidos sobre Inglaterra. Si ese es su argumento, pues entonces yo les sigo diciendo lo mismo, sigue siendo absoluta. Lo mismo que les dije en otra transmisión, sigue siendo absoluta. Sigue siendo relativa la ventaja que tiene Estados Unidos sobre Gran Bretaña, ¿no? Pero eso no es cierto. Después de la Segunda Guerra Mundial, es claro que Estados Unidos fue rebasado, perdón, que Gran Bretaña fue rebasada por Estados Unidos. No tiene nada que ver con el tamaño de la población. Bueno, en fin, continuamos con el tema. Entonces los revolucionarios de 1848 estaban sacando conclusiones revolucionarias. Y bueno, si la burguesía ya no es capaz de echar a andar la revolución burguesa, en particular resolver el problema de la Gran Alemania. Bueno, ¿qué es eso de la Gran Alemania? Ya les había platicado un poco que había muchas Alemanias y que muchas de esas Alemanias, muchas ocasiones, se metían Italia, se metían Austria y se metían el otro Dinamarca, a algunas de las pequeñas Alemanias y a robar recursos naturales, ¿no? Y nadie les decía nada y podían hacer lo que quisieran con las pequeñas Alemanias, ¿no? Y las agarraban y las subordinaban y las agarraban a cachetadas y las agarraban de Maiden, se les agarraban, hacían lo que querían, ¿no? Entonces, eran como, ni siquiera merecían el nombre de colonias para ellos. Además estaban todas fragmentadas, eran chiquitas, no se podían defender. Bien. Entonces, el problema de la Gran Alemania era la unificación de todas esas pequeñas Alemanias en una sola Alemania. Y a ver, ahora le agárrense con una Alemania grandota. Es decir, la integración de Alemania. Es decir, la formación del Estado-Nación. La formación del Estado-Nación es una tarea de la burguesía. Eso fue esa tarea la llevó a cabo se llevó a cabo en Francia en 1789, en la revolución del 89 al 93, ¿no? Esa
tarea ya no la podía llevar a cabo la burguesía, porque ahora estaba pidiéndole permiso para todo a su papá, el rey, o el César, o el Kaiser. César y Kaiser es lo mismo, es en alemán es Kaiser, se dice César. Le estaban pidiendo ahí al Kaiser, por favor, don Kaiser, ayúdenos, que denos permiso, pues, y el otro, ¿qué les va a dar permiso? Pues no, es obvio que no les va a dar permiso de absolutamente nada. Bueno, si el otro no les iba a dar absolutamente permiso de nada, entonces había que romper con el Kaiser. Eso como lo hicieron en 1789, en 1793, cuando incluso llegaron a degollar al rey, ¿no? Bueno, pues entonces aquí, ¿qué está pasando? Aquí debieran, o se debió de actuar de la misma forma, o se debiese estar actuando de la misma forma. Entonces, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Si la burguesía ya no estaba dispuesta a llevar a cabo las tareas de por ejemplo, la integración nacional, la tendría que llevar a cabo el proletariado. Es la clase obrera en ascenso quien tiene que llevar a cabo esas tareas. Y primero echa a andar esas tareas, las tareas de esas tareas, por ejemplo, la integración de la Gran Alemania, ya echa a andar a cabo las tareas de la revolución burguesa, y al expandirse la revolución a nivel internacional, las tareas pasan de las tareas de la revolución burguesa a las tareas de la revolución proletaria. Entonces, la situación empieza a desarrollar la teoría de la revolución permanente, que es la que lleva al poder al proletariado ruso en 1917. No voy a profundizar más en ya hice un podcast se llama sobre la teoría de la revolución permanente, no quiero profundizar más y empezar a profundizar en otras cosas. Esto es una serie de videos sobre la vida de Marx y Engels. Bueno, resulta que los imbéciles de los moderados del Parlamento se deshacen primero de su primer general, y al deshacerse de su primer general agarran a un nuevo general, cuyo nombre no importa. Nos vale Brandenburg, creo que se llama Graf von Brandenburg, pero al final de cuentas el tipo no importa. ¿Por qué? Porque resulta que es el tío de Guillermo IV. Pero ¿cómo? La revolución se supone que había estallado. La revolución se supone que había estallado para reventarse a Guillermo IV. Y lo ponen al tío, es decir, ahora resulta que el tío se va a agarrar a zapes al sobrino. Sí, casi hasta lo crió el tío. Ahora resulta que el tío se va a reventar a su sobrinito. ¿Ustedes lo creen, amigos? Pues no. A ver, déjenme ver aquí una cosa, ¿no? No, pero aquí no está. A ver. Bueno, todavía no. Entonces, esta es una paradoja de la revolución de 1848. ¿No? Así como la revolución de octubre, o mejor dicho, la de febrero, tuvo su paradoja, o como la revolución del 2018 aquí en México, porque nosotros hemos sostenido que los acontecimientos de México son acontecimientos revolucionarios que se parecen mucho al 31 en 1931 en España, en Estado español. ¿Qué es loco? ¿Cómo está la paradoja?
los moderados toman el poder, porque primero el proletariado toma el poder y el proletariado le entrega el poder a los moderados y luego los moderados se lo vuelven a entregar al ala de derecha extrema. O sea, el proletariado toma el poder, el proletariado le entrega el poder a la derecha blanda, a la derechita, y luego la derechita se lo vuelve a regresar a la derechota, el poder. ¿Cómo la ven? Más o menos así son las paradojas en las revoluciones. Aquí en todo caso la plebe en mí le entrega el poder al parlamento y luego el parlamento se lo entrega, es decir, los moderados del parlamento, muchos de ellos ilustrados, eran gente ilustrada, y toda esta gente ilustrada le entrega el poder al ala más bueno, el ala más de derecha extrema, se lo vuelve a entregar al, a la realeza, a Wilhelm IV, a Wilhelm eh, Funf, no Fir, perdón. Entonces, bueno, dices, bueno, o sea, se da una paradoja aquí. Él es, pero además es un cuate de 69 años, no va a actuar en contra en contra del régimen y obviamente empieza, va a ir para abajo. Ahora, Marx y Engels durante todo este tiempo estuvieron escribiendo artículos en periódicos de derechas, que hoy son de derechas, ¿no? Pero que en ese momento se empezaron a radicalizar con los acontecimientos. Entonces, muchos de esos periódicos que eran de derechas o que incluso hoy siguen existiendo y que son de derechas, se empezaron a radicalizar en ese periodo. Bueno, entonces cuando se radicalizaron estas y empezaron entonces estos periódicos, Marx y Engels tuvieron la oportunidad de escribir y durante todo este tiempo se manifestaron en contra de las acciones del y de todas las ideas erróneas en el por llamarlo de una forma buena onda, decir ideas erróneas, más bien de rompehuelgas, lo correcto es decir eran unos rompehuelgas, de forma rompehuelgas, reventaron todo lo anterior, todas las ideas. Y así. Marx tuvo la oportunidad de regresar a París por un periodo. Cuando Marx regresa al París, resulta que Jenny se había ido a Treveris, se había regresado con los niños a Treveris. Cuando se entera que Marx estaba por allá, estaba preocupada, porque pues, además de los acontecimientos y de que la contrarrevolución venía en camino, en, ya en 1848, ya venía en camino la contrarrevolución, también azotaba cólera, había una epidemia de cólera en aquel entonces, azotaba la epidemia de cólera. Entonces, mientras azotaba la epidemia de cólera, entonces Jenny estaba muy preocupada, porque además acuérdense que Marx era una persona más o menos débil de su salud, no era muy, no tenía una salud que digamos acá muy briosa, ¿no? Entonces, mientras esta situación se da, Jenny se regresa con los niños, allá a París, regresa a París, va a París. Y todo el mundo muy contento, ¿no? Mientras que Engels estaba batiendo
hay unas cartas de Engels a su familia. No todas se conservan, se conservan algunas, pero el papá le mandó dinero a Engels. Se sabe que el papá le mandó dinero a Federico Engels. Y Engels estaba un poco preocupada por la situación. Porque pues, sí, no tenía dinero y ya estaba empezando también la contrarrevolución por allá en Alemania. Por cierto, el único país donde se obtuvo algo en 1848 fue en Dinamarca, donde se pudieron deshacer en 1848 del rey, de la realeza. En 1848, sí, en Dinamarca pudieron deshacerse completamente de la realeza, hasta donde tengo entendido yo. Pero bueno, el caso es que hay cartas donde la mamá de Engels le dice a Engels que está muy preocupada por él y que qué onda con él. Y bueno, estaba muy preocupada la señora por Federico Engels, ¿no? Y que además le molesta la señora que piensa que todos son amigos de su hijo porque su hijo tiene dinero, entonces porque su hijo les da dinero a los demás y que eso le molesta a la señora. Y en particular le molesta su amistad con Marx a la señora. Entonces le dice la señora a Marx, no, que ese güey del Marx nada más te está usando, que por tu dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya le contesta a Federico Engels que no, que es un gran amigo Marx y que es su mejor amigo de toda la vida, y etcétera. Entonces ya la señora se siente más contenta, entonces se retracta de lo dicho y de todas las injurias dichas en contra de Marx, ¿no? Bueno, el señor Engels, el papá de Engels, también estaba un poco enojado con la situación, porque dice que pone en mal nombre la empresa, que pone en mal nombre. El señor nada más bien pensando en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, muy egoísta el señor, ¿no? Pero a la larga, ni tan egoísta porque le mandó el dinero a su hijo cuando lo necesitó. Entonces, pues bueno, a la larga ni tan egoísta el señor Engels. Ni tan mala onda papá Engels, ¿no? Porque si no, buena onda lo hubiera desconocido. Por ejemplo, me acuerdo del caso, ahorita me viene el caso de Lauda, del corredor este de carreras Lauda, que quería ser corredor de carreras, y él Lauda o venía, mejor dicho, de una familia acaudalada, Mickey Lauda. Y el papá Lauda le dijo, Nel, pues te vas al Chirajo, porque yo no te voy a mantener. Dice, yo no te voy a dar. Dice, yo no te voy a dar dinero, te vas al Chirajo. Yo no te voy a dar. Ya. Y entonces lo corrió de la casa y lo corrió de la empresa y ya definitivamente no se volvieron a ver el papá y el hijo, porque el hijo se dedicó a las carreras y el papá no. Entonces, pues ya. Eso no le gustó al señor Lauda, ¿no? Y ya, no le gustó al señor Lauda. A diferencia del señor Engels, ¿no? Que el papá Engels sí le dio a su hijo, sí le ayudó a su hijo en el momento en que más lo necesitó. ¿No? Luego, a ver, déjenme ver ahora sí que tengo por acá. Bueno, pues sí, Marx había criticado con mucha furia los acontecimientos, mucha molestia, lo que habían hecho, toda esta situación. Hay varios textos de esa época, ¿no? Hay varios artículos publicados, incluso ya en español, muchos de esos artículos eh, en contra del actuar del Parlamento y la forma reaccionaria en cómo actuó el Parlamento. Sí, porque mi opinión es esa, ¿no? Que eso es un actuar reaccionario, esa es mi forma de pensar. A ver, déjame ver qué otra cosa tengo por aquí, ¿eh?
Bueno, el caso es que ya viene el periodo de contrarrevolución, el periodo de reacción, y el hermano de Jenny, creo que era medio hermano, ni siquiera era su hermano, era el medio hermano, logró tener un puesto alto ahí en una de las Alemanias. Porque miren, a la larga, el asunto de la Gran Alemania sí se resolvió, sí, la integración de Alemania a la larga sí se dio, pero se dio de forma reaccionaria a través de Bismarck, ¿no? Porque la revolución fue derrotada. No fue de forma revolucionaria la integración de Alemania, o sea, a través de la ruptura con la realeza. No se rompió la realeza por culpa del Parlamento. Pero bueno, continuamos. Federico Engels se está moviendo de un lado a otro para defenderse, mientras que el hermano de bueno, el hermano de esta Jenny alcanza un puesto de poder. Y cuando alcanza el puesto de poder, el hermano de Jenny lo utiliza para empezar a perseguir comunistas y empezar a perseguir revolucionarios. El cuate este lo que quería era empezar a destruir a los revolucionarios. Quería empezar a perseguir revolucionarios y cuestiones por el estilo, ¿no? A sabiendas, ¿no? De que quería reventarse a Carlos Marx, odiaba a Carlos Marx. Yo tengo una idea, pero bueno, no me consta, así es que mejor ni la digo. Yo tengo una idea de por qué el hermano de Jenny odiaba a Marx. Yo me imagino, tengo una idea, pero no la voy a compartir, la verdad. Esa sí no la voy a compartir porque creo que lo odiaban. Pero el caso es que lo odiaban al pobre Marx, ¿no? Y así a ese extremo llegaba el medio hermano, ¿no? Entonces ya empezaba la contrarrevolución. Entonces, para echar a andar la contrarrevolución, también empezaron a perseguir a Marx y también lo iban a mandar al exilio a Marx con el pretexto de que estaban organizando una matanza a Guillermo IV. Entonces estaban diciendo que las izquierdas y toda esta gente de revolucionaria habían organizado o estaban organizando una matanza en contra de Guillermo IV. Hasta cierto punto utilizaron un acontecimiento que sí pasó y lo utilizaron. Es más, en una de estas hasta lo montaron. A mí no me consta, pero en una de estas hasta lo montaron. Y hubo un intento, un verdadero atentado de muerte de Alejandro IV. O sea, sí intentaron matar a Alejandro IV. Eso es verdad. Sí hubo un intento de asesinato. O sea, estuvo muy gacho porque sí hubo un intento. Y yo hasta que ahora que lo estoy pensando con ustedes, ahora con ustedes me estoy dando cuenta que a lo mejor sí fue un intento de asesinato genuino. Y sí, a lo mejor, mm, bueno, es que sí fue o sea, o sea, sí fue un intento de asesinato, pero a lo mejor hasta fue montado, a eso me refiero. Lo que estoy reflexionando con ustedes es que fue montado, que en una de esas fue un acontecimiento montado, es lo que, pero de que sucedió, eso sí hubo sí hubo. Pero se demostró que el asesino era una persona que estaba mal de sus cabales, una persona que estaba ya, y además que era una persona de derecha extrema, y resulta además ¿ya? Que entre ellos mismos se andaban matando. O sea, por eso nos da a pensar esa situación, de decir, pues a lo mejor hasta se lo montaron esa situación, ¿no? Igual que el archiduque Francisco, no sé qué, cuando estalló la primera guerra mundial, ¿no? Y es que
Francisco, lo que sea, tan insignificante era el otro fulano, pero hay una película sobre eso, ¿no? De cómo montaron el asesinato del archiduque aquel, ¿no? Entonces aquí hay alguna situación muy parecida, o creo que hay una, o puedo, creo que hay una situación muy parecida aquí, ¿no? O pudo haber sido, ¿no? Yo creo, en una de esas. Bueno, como quiera que se utilizaron ese acontecimiento para decir que la izquierda estaba buscando montar un asesinato en contra de Guillermo IV y entonces empezaron a expulsar del país a todos aquellos. Entonces empezaron a montar un, empezaron a montar esta situación, ¿no? Para matar a Alejandro, para perseguir a toda la izquierda. Entonces empezaron a montar esto, pero además eso era mentira, ¿no? Obviamente, esto era una mentira, además era una calumnia, nada más era para empezar a perseguir gente, ¿no? Nada más era ahí, para empezar a echar a andar a la policía, a todo el servicio secreto, que por ejemplo el hermano de Jenny era uno de los que estaba echando a andar al servicio secreto prusiano en contra de los revolucionarios, además, ¿no? Bueno, el caso es que Federico Engels, les digo que también se estaba refugiando, en otras ocasiones combatía, pero ahora más bien andaba como refugiándose, pues porque la contrarrevolución, pues ya estaba pesada, ya era difícil. A ver, déjame ver qué más tengo por aquí. Mm. Ah, sí. Marx creía que para 1848 había estallado la cosa muy pesada, pero él creía que este periodo de reflujo que estábamos viviendo era un periodo que no iba a durar mucho tiempo, que era un periodo que iba a durar muy poco tiempo. Entonces él no esperaba que fuese un periodo muy largo, que en efecto, pero esperaba un periodo mucho más largo, pero un periodo mucho más corto de reacción y que viniera, y lo que esperaba un periodo sí mucho más largo, pero revolucionario. Él preveía o él creía que venían batallas más poderosas en el futuro. ¿No? Así mientras Ted Grant, bueno, todavía no nacía, perdón, mientras Marx esperaba batallas más poderosas en el futuro, él era muy optimista en ese sentido. Él ya era como optimista y que no esperaba, esas eran sus perspectivas políticas, él tenía esas perspectivas políticas, pero desafortunadamente no fue así. Es más, lo que tuvimos es que muchos de sus compañeros o muchos de sus excompañeros que en un momento dado fueron muy revolucionarios, muy echados adelante, empezaron a echarse para atrás, empezaron a cansarse, empezaron a tener problemas. El caso es que ya los bríos revolucionarios de muchos de ellos menguaron, y de hecho alguno que otro incluso se fue a los partidos de derecha, incluso fueron encarcelados y después de ser, uno de ellos fue encarcelado y después de ser encarcelado incluso se fue después a un partido de derecha, ¿no? Ya después de haber estado desmoralizado, ¿no? Bueno, pues así está la cosa, ¿no? Pues yo creo que por hoy le paramos, ¿no? Y pues bueno, es una lástima que no haya podido ser un en vivo como los que acostumbramos a hacer, pero ustedes ya saben, de la misma forma en como la represión estaba ya aquí, sigue estando, aunque no de una forma tan profunda. Eso es algo bueno. De algo sirvieron las luchas del pasado
para que ya las luchas, para que ahora nosotros las represiones simplemente sean baneándonos o cosas así, que no sean que nos está persiguiendo la policía, que nos tenemos que echar a correr porque nos está persiguiendo la policía. Sí, ya no es como aquel entonces, caray. O sea, o al menos aún, pero ya veremos en el futuro, esperemos que en el futuro no sean así, todo, no, que no termine la cosa tan pesada en el futuro, y que, pero pues sí, claro, esta situación donde como es que Alan Woods dice, es que ni ellos son los niñatos, están muy mimados. Entonces que yo les dije, oigan, ¿saben qué? Cállenle el hocico a ese señor, cállenle el hocico. No es que nosotros, estas generaciones, estemos muy mimados, lo que pasa es que las luchas pasadas del proletariado dejaron algo y una consecuencia de lo que dejaron es que nosotros tengamos una vida más tranquila. Pero eso solamente lo puede hacer una persona que está desvinculada completamente del proletariado y de los triunfos de la clase obrera. Por eso se animan a decir tanta cosa tan extravagante. Dices, no, no, nosotros no es que estemos muy mimados. Lo que pasa es que de algo sirvió las luchas del pasado, de toda esa gente, para que nosotros nos la podamos llevar más campechana, más chabacana. O sea, no era lo mismo, sí, efectivamente era mucho más complicado en aquel entonces. Es decir, no, las, ser, haber vivido los acontecimientos de 1848 no es lo mismo que, o los de 1917, que lo que estamos viendo actualmente, pues sí, claro que no es lo mismo, pero todo se debe gracias a todas esas generaciones y generaciones de proletarios que se levantaron y que se pusieron en lucha. Así es que no se vale andar diciendo, es que está muy mal, no, es que todo es gracias a eso. Y eso solamente lo dice el Alan Wood, pues para evadir sus responsabilidades. Bueno, eso ya lo dije en otra cápsula, eso ya lo había dicho en otra cápsula. No tengo por qué repetirlo ahora otra vez. Nada más quería hacer un énfasis. Sí, 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 aquí hay persecución, todavía se nos persigue, no es como antes, pero sí hay baneo, como no, y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues miren, todo lo demás ya lo dejo en sus manos. Yo no sé qué vamos a hacer de ahora en adelante, yo no sé cómo va a estar la situación de ahora en adelante, porque si la tengo yo muy difícil, pues si así está la cosa, de que no puedo hacer transmisiones en vivo, no sé cómo la voy a hacer. Bueno, déjenme ver a ver qué se ocurre, ¿sale? Pues muchas gracias, vamos a ver qué pasa, no sé, déjenme discutirlo, déjenme hacer discusiones políticas al respecto, a ver cómo se hace esto. Pues muchas gracias.